Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Este día les vamos a contar el cuento titulado El Caballero Carmelo. Fue escrita por Abraham Valdelomar en el año 1914, ambientada en Pisco, Perú. Y dice así: en el cálido y apacible pueblo de Pisco, una mañana muy temprano después del desayuno y cuando el sol empezaba a calentar, unos niños vieron desde el fondo de la plazoleta acercarse un jinete. Venía montado en un bellísimo caballo de paso, llevaba sombrero de ala ancha, pañuelo rojo amarrado al cuello y traía consigo una henchida alforja. Al verlo, los muchachos gritaron porque lo reconocieron. ¡Roberto! ¡Roberto! Era el hermano mayor que llegaba a casa después de muchos años. Al entrar al patio, la madre se emocionó, se acercó, lo abrazó, lo acarició y lo encontró viejo, flaco y cansado. Roberto, con su ropa aún empolvada, recorrió las habitaciones, miró su cuarto, miró el comedor y luego se dirigió hacia el jardín. Y la higuerilla preguntó por aquel árbol cuya semilla él mismo había sembrado antes de partir. «Bajo la higuerilla estás», le dijeron sus hermanos y todos se echaron a reír. Luego se dirigieron hacia el comedor. Roberto fue sacando los regalos que había traído para cada uno. Qué cosas tan ricas, qué lugares que había conocido. Quesos frescos, chancaquitas, cajitas de manjar blanco, frijoles colados, bizcochitos, tejas rellenas, hasta hermosos santitos de piedra de Huamanga. A medida que repartía sus regalitos, los iba llamando y mencionando uno por uno. Para mamá, para Héctor, para Jesús, para Rosa. ¿Cómo? ¿Y para papá? Nada, dijo Roberto. ¿Cómo? Nada para papá, clamaron todos. Roberto se hace. Roberto llamó al sirviente. ¡El Carmelo! El sirviente regresó trayendo consigo una hermosa java con los colores rojo y blanco. La java contenía un gallo que al sentirse libre se estiró, abrió las alas y cantó estentóreamente «¡Cocorocó!». «Para papá», dijo Roberto. El gallo era hermoso, esbelto, musculoso, magro, austero, de afilada cabeza roja, mirada fiera, ojos redondos, mirada fiera pero perdonadora, delgada cresta, pico acerado, una hermosa cola, formaban un arco de plumas tornasol. Su cuerpo era sostenido por dos fuertes piernas escamosas y agudas estacas que le daban la apariencia de ser un fuerte caballero medieval. Así era el caballero Carmelo. Los amaneceres en Pisco eran apacibles y sosegados. Se podía percibir el aroma del mar, el murmullo de sus olas y el canto de las aves de la zona.
con los primeros rayos de sol se escuchaba el canto del carnero dando la bienvenida al nuevo día. Y ese saludo era respondido por todos los gallos de la vecindad. Y en ese amanecer tranquilo y a la vez alegre se escuchaba el pasito diminuto de mamá, que se iba a preparar el café del esposo que iba temprano a trabajar. Luego de ello despertaba a la criada y después iba al cuarto de los niños a despertarlos. Con qué amor lo hacía. Daba gusto ver a todos ellos arrodilladitos delante de sus camas con sus camisones blancos rezando, dando gratitud al nuevo día. Luego de eso, el aseo y la vestimenta. Chistes, bromas, llantos, bostezos, cantos, todo eso acompañaba la bienvenida a ese día. De pronto se escuchaba la voz de un hombre que decía: pan de dulce, pan francés, fogazas. Era el panadero, el viejo y buen panadero que, acompañado de su viejo burro, ofrecía casa por casa el delicioso y calientito pan. La madre escogía los panes a comer y los niños lo cogían en la bolsa y lo llevaban corriendo al comedor. Mientras que Abraham y Jesús, su hermanita menor, desgajaban suavemente el maíz, que lo colocaban en una cesta para llevarlo a la granja a dar de comer a los animales. Al ingresar a la granja, todo era algarabía: patos, palomas, pollitos, patitos, el chancho, hasta la cabra se someteaba la cabeza en la pierna de uno de los niños. El conejo presumido y tímido, con sus ojos redondos y rojos y su nariz de niña engreída, se acercaba tímidamente donde Abraham. Todo eso lo contemplaba el Carmelo desde una esquina y cantaba, pero en esta oportunidad acompañado del desentonado, desabrido y petulante pavo. Estaban en esos quehaceres cuando salió a espetaperros el pelado, un gallito sin plumas en el pescuezo, con las plumas erizadas del cuerpo, y que de solo verlo era como si viéramos a un adolescente sin causa y rebelde como él solo, que, no contento con la comida que comían sus demás compañeros, él arremetió al comedor en busca de mejores manjares. Como consecuencia de ello, acabó con toda la vajilla de la familia. Y en la tarde, cuando el padre fue a almorzar y se enteró de la travesura, sentenció: nos lo comemos este domingo. Al escuchar eso, Anfilotio, el hermano que tenía a su cargo al pelado, reclamó: no es justo. Si le quieren hacer justicia, tienen ustedes que castigar a otros que son más dañinos: la paloma que trae mala suerte, el pato que ensucia todo, el chancho que lo come, por último la cabra que pisó un pollito. Pero ningún argumento hizo cambiar la sentencia. Entonces él arremetió con sus argumentos y dijo: lo que pasa es que ustedes no quieren a mi pelado. Desde que ha venido el Carmelo, solo a él lo engríen. Los niños se miraron al padre con esa mirada como diciendo: perdónalo. Pero el padre fue imperturbable. Entonces Anfilotio, al ver que tenía perdida la pelea, agachó su cabecita y sus lágrimas cayeron una a una en el plato. Y un angustioso sollozo se ahogó en su garganta. Los padres intercambiaron miradas. La madre se puso de pie, se acercó al hijo, acarició suavemente su cabello, besó su frente y le dijo: no llores, no lo vamos a comer.
Una tarde, después del almuerzo, don Anfiloquio le dio una noticia a la familia. Les dijo que había aceptado una apuesta y les dijo que era para fiestas patrias, para el 28 de julio, en San Andrés, un pueblo que está al sur de Pisco. Don Anfiloquio, medio cabizbajo, les dijo que no había podido evitar el enfrentamiento del Carmelo con un gallo que estaba joven y fuerte, que era el Ajiseco. Estaban todos muy afligidos porque hace mucho tiempo que el Carmelo ya no peleaba, ya no tenía ese enfrentamiento con los gallos, ya estaba en reposo. Pero tuvieron que aceptarlo porque ya las apuestas son así, pues. Entonces vino el preparador del Ajiseco, del Carmelo, y estuvo un mes preparándolo. Ya no dejaba entrar a los niños a verlo para que no lo distrajeran y se pudiera concentrar en lo que lo estaban preparando. Todos estaban tan tristes en la familia porque se iban a enfrentar cuerpo a cuerpo con un gallo joven, fuerte, vencedor de muchas batallas, y el Carmelo, que también había sido en sus buenas épocas un buen gallo, no sabían cómo iba a reaccionar. Pero lo prepararon y los 6 días finales, ya el mes, vino todos los días el preparador y lo tenía bien preparado. El día que partieron, ya vino el ayudante con una cajita llena de algodones, con una navaja que le decían el sable del soldado, que venía con unas correitas y le amarraban a las patas para que el gallo pelee. Luego, los niños que estaban ahí mirando cuando el cortejo partía hacia el Coliseo, las niñas que estaban de la mano de su madre lloraban, y una de ellas se soltó de la mano de mamá y fue corriendo donde su hermano y le dijo: oye, anda, cuídalo, pobrecito. Se tomó su carita con las manos y se puso a llorar tristemente. Llegaron a San Andrés. El pueblo estaba de fiesta. Las banderas peruanas se agitaban sobre los techos de las casas. Las fiestas patrias se celebraban con una gran pelea de gallos, a la cual asistían los hacendados y los ricos hombres del pueblo. De los sauces, de los arcos de sauce, pendían los famosos quitasueños. ¿Y qué decir de las vivanderas? Las vivanderas ofrecían chicha, butifarras, pescado fresco asado en brasas. La gente invadía todas las calles con sus mejores trajes. Y ni qué decir de los pescadores, que usaban pantalones blancos, sus polos con rayas horizontales rojas y blancas. Usaban también sus alpargatas, sombreros de paja y pañuelos rojos anudados al cuello. La comitiva avanzaba hacia el Coliseo, donde una frondosa higuera daba acceso al mismo. En los alrededores del ruedo se encontraba el juez con sus 2 acompañantes, que eran los dueños de los gallos. Sonó la campanilla para dar inicio a la pelea. Los gallos eran todos debiluchos, débiles, lo cual la pelea solamente duró unos breves segundos, cuando uno de los contendores besó el piso. Así el juez sentenció: ¡ha enterrado el pico, señores! La primera pelea había terminado.
sonar la campana, llegó la hora del Carmelo. La curiosidad y la ansiedad reinó en todo el Coliseo. Ya se escuchaba por ahí al presentador que gritaba: ¡Ajiseco! ¡El Carmelo! ¡100 soles la apuesta! No faltó por ahí uno que dijo que ganaba el Carmelo, a pesar que las apuestas iban para el contendor. 2 hombres entraron, cada uno con un gallo, que echaron al ruedo. El Ajiseco no parecía un gallo de estirpe, petulante. Se daba vueltas por la cancha como si fuera el ganador. El dueño miraba con desprecio a su contendor. Un profundo silencio reinó en el ambiente. El Carmelo agitó sus alas y cantó muy fuerte. Fue entonces que todo se caldeó, los ánimos se enfurecieron. Ellos estiraron los cuellos, todos erizados. Se tocaron los picos. El Ajiseco dio la primera embestida. Bravucón y necio, todo lo quería arreglar: aletazos, espuelazos, golpes. En cambio, el Carmelo era un caballero, experto luchador, acostumbrado a las artes de estas guerras. Jamás ponía el pecho en su rival, sus patas, que eso era de cobardes. Un hilo de sangre corría por una de sus piernas, pero él parecía no sentir dolor. En el público, el niño dueño apretaba sus manitos pegadas a su pecho, pidiéndole al señor de que libre a su gallito, que salga ganador. El Carmelo nuevamente cantó con fuerza. Embistió al Ajiseco, lo derrumbó. Ay, pero este se levantó. De allí la pelea se hizo mucho más cruenta, mucho más encarnecida y furiosa e indecisa. Una herida hizo caer al Carmelo, pero el juez estaba muy atento. Sentenció: todavía no he enterrado el pico, señores. ¡Bravo! En efecto, el Carmelo, al oír eso, trató de incorporarse. Pero el Ajiseco, burlón, bravucón que era, se acercó alrededor de él. No lo atacó, pero se acercó como para humillarlo. En ese momento, en el Ajiseco, nació ese coraje propio de los gallos de pelea. Y no obstante estar herido, sacó fuerzas y arremetió contra su rival. De una sola estocada, lo dejó en el sitio, muerto. Recién entonces, el Carmelo se dejó caer, producto de las heridas que tenía, de la sangre que perdía, se dejó caer. Pero después que el Ajiseco había enterrado el niño. Todo el Coliseo de Gallos comenzó a aplaudirlo, a darle vivas al Carmelo, felicitaron al dueño del gallo, y los niños que estaban tensos, en un momento contentos y en otro momento tristes, contentos porque había ganado la pelea,
pero tristes porque el Carmelo estaba mal herido. Lo cogieron y como era la pelea más importante, lo regresaban a casa. Atravesaron el camino por la orilla del mar, un camino pesado. Le iban hablando con cariño, lo acariciaban, trataban de no sofocarlo, le echaban aguardiente bajo las alas. Pero el vencedor desfalleció. 2 días duró este estado de Carmelo y estuvo sometido a toda clase de cuidado. Los niños, sobre todo Abraham y su hermanita, eran los que más sufrían por el Carmelo. Era su amigo fiel. Le hablaban, le ponían granitos de maíz en el pico, pero el Carmelo no podía comerlo, ni podía levantarse. Una tristeza profunda reinó en la casa a partir de ese día. Al segundo día, cuando regresaron los niños del colegio, fueron a verlo. Lo encontraron tan decaído que hasta los hizo llorar. Le daban agua con sus manitas, le acariciaban tiernamente, le ponían granos rojos de granada en el pico para ver si se animaba, pero él no reaccionaba. De pronto, cuando caía la tarde, un rayo de luz rojiza del crepúsculo entró por la ventana. El Carmelo se incorporó, miró la luz, se acercó a la ventana, débilmente movió sus alitas y se quedó largo rato contemplando el cielo. Luego, nerviosamente agitó sus alas de oro y, haciendo acopio de toda la energía que le quedaba, se enseñoreó y cantó. Retrocedió unos pasos, se desplomó y, mirando a los niños con mucho, pero con mucho amor, murió apaciblemente. Esa noche fue una noche muy triste. Durante la comida, todos rodeados alrededor de la mesa, se quedaron en silencio. No podían pronunciar una sola palabra, porque el dolor era muy grande el que sentían, porque sabían que a la mañana siguiente, al amanecer, ya no escucharían el canto alegre del Carmelo. Fue así como este amigo tan querido de la infancia de Abraham Valdelomar y su familia, el caballero Carmelo, flor y nata de los gallos de sangre y raza, fue durante muchos años el orgullo del pueblo frondoso del Cauca. Un gran aplauso para este grupo de abuelos de Sueños. La Casa de la Literatura agradece vuestra asistencia. El próximo mes también estaremos presentando un gran homenaje para Abraham Valdelomar. Un aplauso para ese gran escritor.